Vamos a dar inicio a la última charla. Obviamente yo no me voy a presentar, con lo cual entramos directamente en materia. El objetivo de esta ponencia, Vitruvio entre los vascones, la construcción romana en territorio vascón, es en parte hablar no tanto del gran teórico de la arquitectura romana como de los que fueron sus principios básicos y, por tanto, los principios que alumbraron todo este proceso de monumentalización que creo que con bastante interés se ha estudiado en estos últimos días, concebir esos principios a partir de algunos ejemplos concretos y paradigmáticos, unos procedentes del territorio vascón, otros procedentes de otros ámbitos geográficos que tienen un carácter quizá más canónico, y en la parte final o en la segunda parte de la charla incluso participar del proceso de construcción romano estándar desde la cimentación hasta el coronamiento, siguiendo los principios que aportaría el propio Vitruvio. Bien, ya se ha dicho aquí, incluso con una imagen parecida a esta, que la construcción pública fue un auténtico icono de la antigüedad romana. Quizá uno de los grandes méritos de Roma fue el de crear una especie de espacio común, de casa común, de oikumene, como dicen algunos autores antiguos, que era perfectamente reconocible a partir de una serie de edificios que constituían parte fundamental de ese acervo cultural y material del mundo romano. Ese carácter extraordinariamente icónico de la construcción romana ha hecho que en la investigación arqueológica hayamos pasado del estudio tradicional, pero todavía válido, de Jean-Pierre Adam sobre la construcción romana, que sigue siendo, ahora además en los tiempos de la doctora Torregaray y los míos lo teníamos que manejar en francés, pero ya se tradujo al castellano, hayamos pasado de ese análisis exclusivamente arqueológico y exclusivamente material de la construcción romana a una disciplina que se ha ido abriendo camino y que en España tiene muy buenos representantes: Agustín Azcárate, Ricardo Mar, Antonio Pizzo, entre otros, que es la llamada arqueología de la arquitectura. Pongo ahí un título publicado en 2009 como anejo de Archivo Español de Arqueología, que puede servir como ejemplo de los principios de ese enfoque de la arqueología que busca caracterizar qué se construye, quién lo construye y con qué medios y de qué manera funciona, también se hace sostenible, por así decirlo, esa construcción. La arqueología de la arquitectura nos permite conocer cómo funcionan los edificios, pero en los últimos años, en ese esfuerzo que todos estamos haciendo y al que se aludía antes por la difusión, el paso de la arqueología de la arquitectura a la arqueología virtual, cierto que en ocasiones con una idealización muy estándar, como hemos visto en el caso de las recreaciones de Oyaso, las que el profesor Martín Bueno proyectaba el primer día sobre Bilbilis. Ese paso, como decía, a la arqueología virtual nos ha permitido a quienes estudiamos ciudades romanas tener que tomar decisiones adecuadas a elementos que a lo mejor en el registro arqueológico como tales no están presentes, pero que tenemos que preguntar a ese registro, y en una disciplina como la arqueología, que es muy comparativa, a otros edificios para ver cómo cubría un determinado monumento. Por ejemplo, en este caso lo habrán reconocido en la diapositiva anterior y en esta, el Foro de los Bañales. Esas cuestiones que nosotros nos planteamos para esa arqueología virtual nos ayudan a entender mejor a los investigadores los edificios y a hacerlos también más fácilmente comprensibles para el gran público, a dar inteligibilidad, en definitiva, al patrimonio. Una clara manifestación de esa arqueología de la arquitectura es lo que se ha venido a denominar la arqueología vertical, estudiar los paramentos
para ver qué negativos, concibiendo esos paramentos como una especie de qué negativos de la evolución de ese edificio pueden registrarse en sus propios muros. Traigo aquí un ejemplo conocido por muchos de los aquí presentes, el Apoditerium, el vestuario de las Termas de los Bañales, donde en los muros, más allá de los elementos funcionales, los lóculi para las taquillas de la ropa, la transición entre la piedra original y la madera de la reconstrucción inicialmente proyectada hace casi 50 años ya por don Antonio Beltrán, se perciben otros elementos que nos hablan, no voy a detenerme en ellos, que nos hablan también de la historia del edificio. Por eso también en estos últimos años en que la investigación arqueológica tradicional en campo pues ha pasado dificultades de financiación, el estudio de los paramentos que ya conocíamos a la luz de esta arqueología de la arquitectura y de esta denominada arqueología vertical nos ha dado muchas alegrías. Ese estudio de la arquitectura conecta claramente con el protagonista, al menos del título de nuestra charla. Vitruvio, ese gran teórico y arquitecto de Roma que publica el de Arquitectura Libri Decem, los 10 libros de arquitectura en un contexto, esa sempiterna pax un poco de la que hablaba la doctora Torregaray, que es ese contexto augusteo al que pertenecen también Virgilio, Tito Livio y algunos autores que escriben para engrandecer el nuevo proyecto imperial y para dar un cierto sentido de pertenencia a ese proyecto imperial. Un sentido de pertenencia que va a contar con la arquitectura como un aliado fundamental, como un elemento que homogeneice, como decía al principio, todas las ciudades de esa gran oicúmene en la que se convirtió, sobre todo a partir de la Pax Augustea, el Imperio Romano en el ámbito del Mediterráneo occidental. Vitruvio, en cualquier caso, a pesar de que es un teórico de la arquitectura, en realidad es un teórico de los edificios públicos. En lo que más se detiene es en los llamados loca pública. Y podríamos decir que hay 3 principios esenciales que él considera que deben tener esos loca pública y que iremos ejemplificando en los próximos minutos. En primer lugar, la llamada ratio firmitatis, la solidez de los edificios. En segundo lugar, la utilitas, para qué sirven los edificios y cómo se relacionan con el espacio en el que están ubicados. En tercer lugar, que es quizá el elemento que más nos conquista a algunos ante la observación de los restos arqueológicos de esos edificios, la venustas, la belleza que esos edificios en su proporción y en su proyección exterior mostraban. Y a ellos se añaden 2 que son fundamentales: la cimentación de esos edificios, el cuidado de los fundamenta, y la relación de esos edificios con el entorno, la llamada dispositio desde el punto de vista arquitectónico y también de los elementos que forman un único edificio. En el foro, por ejemplo, veremos cómo Vitruvio aconseja cómo disponer los distintos elementos que forman parte de la plaza forense. A partir de esos principios teóricos vamos a ir viendo cómo estos se reflejan en el ámbito vascón. No lo vamos a hacer con detalle porque podríamos estar aquí toda la tarde. Recomiendo, en cualquier caso, la consulta de un antiguo ya artículo mío, pero bueno, no es porque sea mío, creo que ha envejecido bastante bien, publicado en la revista Espacio, Tiempo y Forma de la UNED en el año 2004-2005 y que está accesible en Internet, y actualizar la recapitulación que se hace ahí con un artículo escrito por Eric Moreno, un antiguo alumno del Centro Asociado de la UNED de Pamplona, que contribuyó a ese volumen de los Parvaópida que publicamos no hace
mucho y que también recomiendo que se hagan con él, donde Eric hace un estudio del proceso de monumentalización en el Conventus Caesar Augustanus, no solo en el territorio vascón, pero también están las ciudades de ese llamado territorio vascón. Utilizaremos, lógicamente, una idea amplia del territorio vascón, al menos desde el punto de vista geográfico, quizá no tanto desde el punto de vista etnográfico, que es detenernos en aquellas ciudades vasconas que aparecen como vasconas en Ptolomeo, para no entrar a discutir la validez de esas fuentes y el carácter étnico de esa denominación, porque en realidad no es ese el objetivo de esta charla, y ya ha habido otras en años y en ciclos anteriores en esta sede y en otras donde hemos hablado de ello. Por tanto, nos moveremos entre las ciudades que aparecen ahí en ese ayornamiento que hemos hecho de un mapa clásico, el mapa de María Jesús Pérez, y que lo hemos modernizado en ese libro que ya adelanto que, fiel a la tradición, pues será el regalo que haré a la primera pregunta que haya en la sala o en el chat en el coloquio. Bien, volviendo a Vitruvio, a esos principios que comentábamos antes, cuando uno piensa en un teórico de la arquitectura, a lo mejor tendería a pensar que Vitruvio era fundamentalmente un personaje orientado a la especulación, a la teorización vacía. Bueno, realmente no es así, ¿no? Lo que hace Vitruvio básicamente es ordenar los datos derivados de la práctica constructiva de Roma. Y de hecho casi todos los problemas de la moderna arquitectura, Roma los ejecutó y Vitruvio dice algo sobre ellos. Y la ventaja que tenemos es que al estudiar la construcción y la arquitectura romana, en definitiva el arte romano, prácticamente cuando Vitruvio no dice nada es el registro arqueológico el que aporta información sobre algunos problemas. Por ejemplo, siempre resulta sorprendente que en época romana existieran ya catastros y parcelaciones del territorio, monumentos hechos para ser vistos, donde se delimitaban las parcelas que se entregaban a los colonos de una colonia. Es el catastro de la colonia de Arausio, en Ogans, en la Narbonense. Por ejemplo, nosotros que estamos acostumbrados en CSI o en las películas americanas a ver ahí a los investigadores o al sheriff con un gran mapa de Nueva York en la espalda, en un corcho y un montón de banderitas o de luces, bueno, pues los romanos, todavía no sabemos muy bien para qué, ya tenían eso, ordenaban el espacio en la urbs, en la capital, a través de la llamada forma urbis, de la que la copia más conocida es la copia severiana, que estaba expuesta en la parte interior del Templum Pacis, uno de los templos fundamentales del foro, de la reforma del foro de Roma, de los foros imperiales que hizo el emperador Vespasiano. No se sabe si era simplemente para tener un control de los solares públicos y de los solares privados, si tenía algo que ver con los vígiles y con la gestión de los incendios o con algún sistema tributario o recaudatorio, pero nos ha servido como un plano de edificios de Roma arqueológicamente y otros no. En cualquier caso, como decía, sí que existen algunos principios teóricos más allá de esa experiencia práctica que Vitruvio recoge. Vuelvo a los que enuncié al principio con algunos ejemplos que me parecen representativos. El primero es la firmitas. Vitruvio dice que los edificios públicos tienen que caracterizarse por su solidez. Que el edificio tenga una buena cimentación es garantía de que ese edificio cumpla las funciones y refleje esa majestas que hay detrás de los edificios públicos todavía hoy de la arquitectura romana. Traigo aquí un ejemplo, el de la izquierda es quizá muy conocido, el criptopórtico
del foro de Emporia, el municipio de época de Augusto, la vieja colonia griega. A la derecha, un gran paramento de hormigón romano en Lumbier, la ciudad de los Iluberitani de Plinio, que probablemente generaría un gran podio arquitectónico para la proyección del foro, que se proyectaría precisamente hacia esa vía que por la foz de Lumbier y desde Figuera, como nos decía ayer el profesor Armendáriz, se dirigía casi por donde va la autovía Jaca actual hacia la cuenca de Pamplona. En relación con esas firmitas, la construcción de criptopórticos para dar solidez a los edificios, garantizar su elevación y su visibilidad y amortizar también un espacio que pudiera ser utilizado, fue uno de los procedimientos más generalizados. La falta de firmitas, por ejemplo, en uno de los criptopórticos que poco a poco vamos conociendo mejor, el del foro de Santa Cruz de Eslava, o mejor dicho, el de la parte meridional del foro de Santa Cruz de Eslava, estuvo detrás de su ruina, de su colapso. En ocasiones es el estudio de esos fundamenta, de esos garantes de las firmitas, el que nos permite suponer la envergadura que en altura podría llegar a tener un edificio. Esto es la cimentación, porque de momento no conservamos otra cosa, de un monumento probablemente funerario, quizá turriforme o de altar monumental, que tuvimos la ocasión de limpiar y que espero podamos excavar el próximo invierno en Sonavilla, en una partida del término municipal de Castiliscar, en las 5 villas de Aragón. Todo lo que podemos suponer de su alzado lo debemos al análisis de la solidez del propio edificio o de la parte del edificio que hemos conservado. El segundo valor, como decía anteriormente, es la utilitas, el uso de ese edificio en relación al conjunto. Por eso también lo podemos traducir por distribución. Un edificio será útil si está colocado en función del servicio que presta a la ciudad. Un caso estándar es la colonia Ituqui, en Torre Paredones, cerca de Baena, en Córdoba, donde justo en el centro, lo ven en la diapositiva, está 2 edificios fundamentales para las funciones administrativas y comerciales de la ciudad, el Foro y el Macellum. Lógicamente, los romanos también en ocasiones cambiaban ese paradigma recomendado de la utilitas, porque cada ciudad es diferente y se puede decir que, aunque lo veremos luego, Vitruvio recomienda que el foro esté in medio oppidi, en el centro de la ciudad, en ocasiones determinadas funciones asociadas a la posición de la ciudad recomiendan el desplazamiento de este. Por ejemplo, esa posición excéntrica que tiene el foro de la colonia Caesar Augusta, que no está en el centro del Cardo y el decumano, sino que está ligeramente desplazado hacia el Ebro, porque era también un espacio vinculado al comercio fluvial, porque Caesar Augusta era, junto con Varella, los 2 grandes puertos de esa gran vía que habría que añadir al trazado extraordinario que hizo ayer el profesor Armendáriz, de esa gran vía de comunicación que fue el Ebro. Esa utilitas, y es muy oportuno lo que la profesora Torregaray ha dicho a propósito de esa a veces forzada dicotomía campo-ciudad, también la llevaban al territorio, en la organización de los territorios rurales, la lógica, la cercanía de las villas a los espacios más fértiles y a las fuentes de agua, de las canteras a los espacios viarios o de las aldeas a los espacios más periféricos del territorio, como recientemente hemos puesto en valor en el Museo de Castiliscar, permite entender que también esa utilitas servía como criterio de eso que hoy llamaríamos la ordenación del territorio. Pero, como decía antes, más allá de ser un principio genérico, la utilitas Roma la aplicaba edificio
por edificio. Pondré un ejemplo basado en el edificio por antonomasia de las ciudades romanas, la sede de la autonomía local y la construcción que proyecta la romanidad de esa ciudad, el foro. Como ya dije antes, aunque existen diversas posibilidades, como ven ahí en el pasaje de Vitruvio, lo que recomienda finalmente este teórico es que el foro se construya en medio de la ciudad. ¿Por qué? Porque es el espacio, como decía antes, que mejor sintetiza esa decus, ese decoro urbano que va muy unido a la idea romana de ciudad. Quizá no tenemos un ejemplo más claro en el norte peninsular que el foro de Santa Cruz de Eslava. En esa estructura casi de antifaz que tiene el Cerro de Santa Cruz, con dos grandes promontorios a los lados, el primero ocupado por el castro prerromano, justo en el intervalo entre esos dos cerros es donde Roma coloca, y no pido medio en sentido casi estricto, la posición del foro. El propio Vitruvio, por ejemplo, cuando habla de los foros, da algunas recomendaciones que también vemos plasmadas en algunos edificios de nuestro ámbito. Por ejemplo, dice que tiene que ser un foro de dimensiones proporcionadas al número de visitantes. Dice también que la basílica tiene que estar en el foro o en un espacio próximo al foro, que el erario, la cárcel y la curia deben quedar contiguos al foro y que el tamaño de la curia, como del propio foro, tendrá que ser acorde a la propia entidad de la ciudad. Bueno, si antes hablábamos de un foro del que tenemos la parte sur y parece, luego contaremos algo de esto, que un poquito de la plaza del foro, en virtud de los sondeos que estamos desarrollando estos días, me refería a Santa Cruz, sí tenemos en territorio vascón un foro completo, que es el foro de los Bañales, donde todos esos elementos que indica Vitruvio se cumplen. La basílica está en el lateral oriental del foro, tiene además una extraordinaria orientación solar, en algún punto, no de la cita anterior, en otro pasaje de Vitruvio, recomienda que la basílica esté bien caldeada, es decir, que tenga una orientación, por ejemplo, sureste, que es buena para la insolación. La curia, no tenemos noticias de dónde estuvo la cárcel, quizá debajo de la basílica. El erario, probablemente junto a la curia, está incluida en la propia estructura del foro, la ven perfectamente aquí. Y la plaza tiene unas dimensiones, Vitruvio decía, que tenían que ser acordes a la importancia de la ciudad. Algo comentaba a propósito de las termas de Oyaso la profesora Torregaray. Bueno, la Plaza de los Bañales es la plaza forense más pequeña de los foros hispano-romanos, pero la ciudad tiene 24 hectáreas. Muy probablemente, cuando construyen un criptopórtico en la zona sur, buscan en cierta medida ampliar el espacio de plaza. Pero esto también demuestra algo que muchas veces quienes trabajamos con fuentes arqueológicas, al menos con cierta frecuencia, repetimos, ¿no? Que Vitruvio en realidad no impone, sino que aconseja, y luego los arquitectos locales son los que probablemente, en el caso del Foro de los Bañales, quisieron hacer una plaza pequeña por las circunstancias climáticas extremas de Cinco Villas en la actualidad. Mucho calor en verano, hay que meterse en los porches para buscar la sombra, mucho frío en invierno, ¿quién va a estar al aire libre? Nos metemos a los porches también para refugiarnos. Por eso compensan el pequeño tamaño de la plaza con una porticus duplex al norte y en el lado occidental, precisamente duplex, doble, para garantizar un cobijo mayor a la población. La curia de los Bañales está, como decía, incluida en la estructura del foro y en los cálculos que sobre todo ha hecho en su tesis que defenderá a comienzos del año que viene Luis Romero, nos cabe el número mínimo
de decuriones, de concejales que la ley municipal aconseja. Como veis, se trata de un foro muy pequeñito, muy recogido, pero con todos los elementos acordes a las recomendaciones romanas. Otro principio era el de la venustas, el de la belleza. Ahí hay dos ejemplos de la ulterior, la ciudad de Munigua, de la que habló ayer el profesor Blanco, y los templos en batería de la Plaza del Foro de Baelo Claudia en Bolonia, en Cáliz. Bueno, esos monumentos, quizás sobre todo el santuario de Terrazas en Munigua, lo que buscan es demostrar la apertura de los muniguenses a los principios básicos de la arquitectura helenística, que les venía muy bien a una ciudad en ladera, y sobre todo el deseo de las ciudades de convertirse en auténticos escaparates. Ahí tienen una recreación magnífica, como todas las que hace, de Pablo Serrano, de la arquitectura del Foro de los Bañales, aquí ya con la zona meridional cerrada con un criptopórtico. En la fase augusta era un gran mirador abierto al paso de la vía, y el efecto que produciría sobre la ladera sureste del Puello de los Bañales sí que proyectaría hacia el exterior. La proyección de estos edificios públicos es la mejor venustas, porque sirve a una belleza que además glosa muy bien los principios. El profesor Martín Bono habló de ello el miércoles, de la autorromanización. Nosotros somos ahora más romanos que nunca y queremos mostrarlo al exterior, que nuestro principal edificio, que antes no teníamos, se vea desde la vía Caesar Augusta Bene Arnum, si fuéramos al caso de Santa Cruz, que el criptopórtico eleve un foro para que sea visto desde la Val de Aibar, por donde circularía la vía Jaca-Varella o Figuera-Varella, de la que habló también ayer el profesor Armendáriz. Vitruvio sí que tiene una obsesión, de la que se habló un poco en la charla del profesor Zuza, que es la salubritas. Es importante que las ciudades y algunos edificios de las ciudades sean presentados como loca salubérrima, ¿no? De hecho, ya saben que cuando Roma instalaba una colonia, parte fundamental de la llamada inauguratio era ver qué condiciones de vida tenían los animales que vivían en el lugar, para ver si era un lugar recomendable para que viviera el hombre. Pero en muchas ocasiones, incluso cuando eran espacios salubres, Roma hizo grandes esfuerzos para que, incluso si faltaba el abastecimiento de agua, se establecieran procedimientos que hicieran habitable ese espacio. Un buen ejemplo es la colonia Nemausus, pero un ejemplo también bastante estándar es el caso de Los Bañales, una ciudad alejada de los cursos de agua, que ni por el este el Arba ni por el oeste el Rigel dan cota para llevar agua a la ciudad, pero que a Roma le interesa mantener como ciudad prerromana importante que debió ser en esa posición, y que por tanto Roma tiene la capacidad de regalar a la ciudad las condiciones que la hagan salubre y que la hagan habitable. Ya veremos que luego el precio que había que pagar para el mantenimiento de esas condiciones de vida mejoradas a partir de las obras hidráulicas, las ciudades no tuvieron siempre la capacidad de alcanzarlo. Esa importancia, de hecho, del agua explica que, al margen de Vitruvio, tengamos algunos tratados específicos en los que se habla de la importancia del agua, de las obras hidráulicas como indicium magnitudinis Romani imperi, es decir, como icono de la grandeza del Imperio Romano, y que se insista en que cuando se hagan obras hidráulicas se piensen que no solo hay que hacerlas, sino que van a ser obras que exigen un magnum auxilium, es decir, que en muchas ocasiones va a ser necesario reformarlas y adecentarlas.
Un ejemplo de eso es la obra de Frontino, Los acueductos de la ciudad de Roma, que enumera también las razones por las que, con absoluta nitidez, se deterioraban estas obras hidráulicas. El paso del tiempo, la impotencia o los abusos, traduce ahí el traductor, de los propietarios, las inclemencias del tiempo o incluso los defectos de una construcción no muy bien planificada. Muy probablemente muchas de estas obras hidráulicas, como eran indicio de la Maiestas de Roma, debieron ser planificadas y luego ejecutadas con un excesivo optimismo en la construcción y probablemente con una mala planificación que hacía que gran parte del dinero, como le escribe Plinio a Trajano, se malgastara en obras que o luego no se podían terminar o que apenas inauguradas se veía que no daban servicio a ellas, a las ciudades. Eso ha sido el tema de dos publicaciones que hemos hecho al abrigo de nuestro grupo de investigación, el volumen de los Opidalaventia, que se va a agotar, quedan 5 ejemplares en las librerías que lo distribuyen, que un libro como este se agote con una tirada respetable indica, bueno, pues que ha creado una cierta tendencia en la investigación, y el que publicamos también en la Steiner Verlag alemana hace un par de años en colaboración con el profesor Blanco. Ahí se analiza muy bien cómo el mantenimiento de muchas obras hidráulicas fue extraordinariamente gravoso para muchas ciudades. Vitruvio, que habla también de los acueductos, llega incluso a afirmar que las posibilidades técnicas para resolver la construcción de acueductos no siempre han de implicar arcuaciones ni substrucciones elevadas, sino que a veces un simple canal estructil, un canal de mampostería en tubería por el suelo a la cota apropiada, podía servir para el fin del libramentum del agua sin necesidad de embarcarse en grandes proyectos arquitectónicos que luego fracasaran. También en ese sentido se pronuncia Plinio en otra de las cartas a Trajano. De esta hablaba el otro día el profesor Blanco cuando recordaba que Plinio pide a Trajano que por favor le envíe 2 técnicos a Bitinia, a Aquilegui, gente que sepa encontrar las fontes purísimas, ¿no?, las mejores fuentes de agua, y architecti, técnicos constructores, planificar esas construcciones. En esos textos, Plinio y también Vitruvio y Frontino insisten en que los acueductos tenían que tener su arranque en una fons purísima, ¿no?, en una surgencia apropiada para captar agua de calidad que hiciera salubre la ciudad. Bueno, se habló aquí el jueves de la presa, el miércoles, perdón, de la presa del Congosto, la presa de Mues, que se puso en relación con la ciudad de Calagurris. Bueno, yo discrepo de esa relación, me parece desmedido el trayecto, y la técnica constructiva de la presa de Mues y del acueducto de Alcalá de Lodosa se parecen como un huevo y una castaña, ¿no? Es decir, no se parecen en nada, probablemente son de épocas distintas y principalmente, como ya quedó claro también en el coloquio, el acueducto de Alcanadre probablemente sea una obra de regadío. Hay una ciudad mucho más próxima a Mues, que es la ciudad de Curnonium, en Los Arcos, que investigó hace algunos años el profesor Armendariz, y que es la que pide una obra de esa envergadura, sobre la que algo diré también posteriormente. El caso de los Bañales y su presa también puede alimentar alguna interpretación importante respecto de las salubritas, ¿no? La intervención que dirigió precisamente Javier Armendariz en la presa de los Bañales en los años 2010 y 2011
nos ha permitido ver cómo Roma tenía una gran capacidad de adaptación. Sé que hay una cierta corriente encabezada por el ingeniero de Obras Públicas Isaac Moreno, alumno de la UNED y buen amigo, que considera que la presa de los Bañales, en el término municipal de Biota, no es una presa. Bueno, normalmente cuando se emplea el método arqueológico y el método arqueológico demuestra que aquello es una presa, cualquier otra afirmación que se haga, tipológica, del carácter de la pantalla, etcétera, tiene que hacer frente a la gran pega, y es que la excavación que el profesor Armendari dirigió demostró que aquello funcionó como presa, pero que fue una presa adaptada a las circunstancias del terreno. Materiales blandos para el alma que sostenía el empuje del oleaje, que de hecho, como veis en la foto de la derecha, aparecieron acarcavados por la fuerza del agua, el empuje del agua a embalse lleno, ¿no? La presa de Los Bañales, la presa de Cubalmena, en Biota, también fue un ejemplo del uso del método estratigráfico y microestratigráfico, porque también tomamos una gran muestra del vaso de colmatación con ayuda de los colegas alemanes que documentaron la presencia en el vaso de polen de nenúfares, que obviamente solo crecen en medios acuáticos y que además permitieron datar el inicio de la colmatación de la presa en datación radiocarbónica en torno al 215-230 después de Cristo. Si aún así no es una presa romana, como se dice en varios vídeos en YouTube, visitadísimos, por cierto, de Isaac Moreno, que tiene todo mi respeto, pues bueno, no sé qué más tenemos que hacer para demostrar su romanidad. En esa corriente que ha puesto en duda, también se dice que los textos antiguos dicen que los romanos no represaban el agua. Pueden ustedes buscar en Frontino, en Plinio, en Vitruvio, y en ningún caso se dice eso. Es más, se habla de bocas de captación con depósitos de captación y de decantación. En este texto se habla de decantación, pero luego veremos otro donde se habla de captación, que permiten que el agua de ese manantial sea embocado en la presa y después dirigido hacia los distintos usos. Ya se pusieron en la ponencia del profesor Zuza ejemplos extraordinarios de obras hidráulicas al servicio de las salubritas en nuestro ámbito, ¿no? Las dos presas de Andelo, una primera hecha en mampostería que fue reventada por el empuje del embalse, y otra segunda hecha en caementicium, en hormigón hidráulico mucho más sólido, que aguantaba mucho mejor esa fuerza del agua. El gran depósito regulador, una especie de piscina limaria de decantación y de regulación que convierte a la ciudad de Andelo, junto con los tramos ya elevados del acueducto que Paco Labé y Pablo Gil excavaron el año pasado y que monumentalizan, por así decirlo, la llegada del acueducto hacia la ciudad, y que se han fechado como el resto de la obra en época Flavia, ponen a Andelo en el mapa de esas ciudades privilegiadas por contar con una obra hidráulica extraordinaria. Precisamente Frontino habla, a propósito del Anio Novo, uno de los acueductos de Roma, que hay una serie de depósitos ad capita para la captación del agua, con lo cual no es incompatible la presencia de presas en los puntos donde está la surgencia. Quizá como colofón de esta parte referida a las salubritas, pueden ustedes ver este vídeo, no de la serie Ingeniería Romana, que es extraordinaria y que dedica también unos cuantos minutos magníficos a las termas de Los Bañales, sino este audiovisual que ya tiene algunos años, que hizo Pablo Serrano, titulado Aqualibrata, que está en nuestro canal de YouTube, donde sin palabras, simplemente con un recorrido y unos subtítulos muy breves, se hace el recorrido,
la libratio, el libramentum del agua, desde la presa de Cubalmena en Biota hasta el núcleo urbano de los Bañales. Terminados un poco estos principios técnicos, vamos ahora, en los minutos que quedan, a hacer una recreación de cómo, aplicando los principios vitruvianos, construiríamos un edificio en época romana, con ejemplos concretos de cómo eso se resolvió en nuestro ámbito. El primer paso es elegir el ubi, el emplazamiento del edificio o de la obra pública que queremos acometer. Ayer, a propósito de las vías, precisamente el profesor Armendariz mostró el corobate, la groma, la dioptra, todos estos ingenios con los que los romanos contaban para nivelar y garantizar una buena organización topográfica de los edificios. Un buen ejemplo de esa nivelación lo tenemos en un tramo, prácticamente solo hay 2 conservados y este es probablemente el mejor de ellos, de la Caesar Augusta Venearnum, la llamada vía romana de las 5 villas, donde se ve muy bien esas sucesivas capas de grava y de guijarros que generan la base para que la vía tenga una fuerza portante de toda la carga que va a arrastrar, y el acabado de grava lo ven en la vista cenital desde la parte superior para garantizar, como explica muy bien Isaac Moreno, que los carros pues, bueno, no tuvieran ese traqueteo que podía garantizar pues, la rotura de cualquier elemento que llevaran o que transportaran. Los teóricos de la arquitectura insisten además en que ese ubi, ese lugar de cualquier construcción, tiene que ser un lugar solidum, tiene que tener unos fundamenta in sólido, ¿no? Que además muestren, como decíamos antes, a propósito del caso del monumento de Sonavilla en Castiliscar, la ratio, la importancia, la proporción de la obra. Aunque a veces pasen desapercibidos, tenemos muchos ejemplos en la arquitectura romana del esfuerzo que Roma hizo para cimentar edificios, bien que iban a ser muy simbólicos. Ahí tienen los muros de Opus Quadratum, de sillares de Opus Quadratum subterráneos que calzaban, que sostenían quizá el templo más icónico de la colina capitolina de Roma, que es el templo de Júpiter Óptimo Máximo. En otras ocasiones utilizaban sistemas de cimentación que permitían compensar espacios más o menos pantanosos. Por ejemplo, en el templo de Portumnus, uno de los templos del Foro Boario de Roma, justo a la boca de la Verità, que quien menos que ha ido a Roma la ha visitado, pues bueno, lo que hicieron fue rellenar esa zona que era bastante pantanosa, porque está muy cerca de la Isola Tiberina, con elementos de tufo y otros elementos pétreos que permitían dar solidez a una obra que no exigía un podio como el que tiene, por ejemplo, el templo de Adriano que tienen a la izquierda, pero que sí que tenía que elevar el santuario de Portumnus del área circundante. Y en otras ocasiones usaron también el hormigón para hacer cimientos que garantizaran la solidez de los edificios, porque iban a soportar mucha carga. Caso, por ejemplo, de los cunei de tantos anfiteatros romanos. Aquí traigo este de Aquitania, pero también servirían, lo puso el profesor Martín Bono el otro día, los anillos del teatro de Caesar Augusta, ¿no? Que tenían que soportar todas las bancadas, todos los espectadores encima, y ahí los romanos tenían claro que el mejor aliado para las firmitas era el caementicium. Esta obsesión por las firmitas de los edificios y por sus fundamenta pasó también a la epigrafía, y da la sensación, se ha estudiado en ocasiones, que incluso cuando los romanos modificaban ligeramente una obra, les gustaba decir, aunque no fuera cierto, que habían hecho una remodelación a fundamentis. ¿Por qué? Porque daba prestancia
daba seguridad a la obra. Hace algunos años el profesor Bitschel de la Universidad de Heidelberg se dedicó a contrastar inscripciones donde se hablaba de restauraciones a fundamentis con los edificios que se conocían en los que obrarían esas inscripciones, y normalmente había mucho postureo cuando se hablaba a fundamentis. Como mucho habría un pequeño adecentamiento, porque abrir los cimientos de un edificio y rehacerlos parecía y sería seguramente una realidad bastante costosa, a no ser que, como sucede, por ejemplo, en los efectos del terremoto de Pompeya previo a la destrucción de la ciudad, es decir, en las décadas anteriores, bueno, pues sí que algunos edificios parece que se arruinaron y entonces sí que se aprovechó en época de Nerón y de Vespasiano para remodelarlos, en ese caso, desde los cimientos. En nuestro ámbito, quizá el mejor ejemplo de una deficiente fundamentación, por utilizar casi el castellano desde el latín, de un edificio público, es el caso del Foro de Santa Cruz. El criptopórtico no dio con la roca natural, cimentó sobre la arcilla del terreno en ese espacio de aluvión de los dos cerros laterales que conforman el promontorio de Santa Cruz, e incluso se colocaron después contrafuertes, como ven, para frenar el colapso de la estructura, pero como esos contrafuertes tampoco se pudieron calzar sobre la roca natural, el edificio acabó colapsando, por así decirlo, por sus dos muros perimetrales hacia dentro. Eso no sucedió en el caso de los Bañales, donde, por ejemplo, el nivel inferior, el criptopórtico que sostenía la Basílica del Foro, se hizo en sillares de quadratum, no en sillares de mampostería o en mampuestos de opus vitatum, y se calzó además sobre afloramientos rocosos que dieron solidez al conjunto. Pero es que incluso en Santa Cruz, y lo hemos comprobado estos días en que hemos ayornado también y modernizado esta histórica foto de 1947, cuando Blas Taracena y Luis Vázquez de Parga descubrieron ese gran muro en la zona más o menos axial de lo que sería la Plaza del Foro. Bueno, pues estos días hemos podido comprobar, y les animo a que sigan las novedades a través de la página de Santa Cruz en Facebook, que en ese edificio, que probablemente sea el lateral de uno de los podios de cimentación del templo principal del Foro de Santa Cruz, sí que buscaron cimentación en roca natural y colocaron una estructura potente de sillares de quadratum para garantizar la prestancia de un edificio que probablemente prestaba el conjunto del foro y que volcaba su arquitectura, como decíamos antes, hacia la Val de Aybar. Ese cuidado, de hecho, de la cimentación de los edificios, no pensemos que es algo que afectaba solo a pequeñas ciudades de provincias o pequeñas ciudades del interior. Les traigo ahí dos pasajes relacionados con la ciudad de Sinope, en Bitinia y Ponto, en los que Plinio escribe a Trajano y Trajano responde a Plinio a propósito de un acueducto que se ha construido para acercar agua a la ciudad de una fuente buena y abundante, pero que parece que el terreno es un terreno suspectus et mollis, poco seguro, sospechoso, ¿no? Podríamos traducir, y blando, y eso pone en peligro la posibilidad de que la obra cívica, la obra pública, pueda ir por ese espacio. Y estamos hablando de una de las zonas más ricas del imperio y de mayor efervescencia de la vida urbana, como es Asia Menor. Una vez que hemos elegido dónde construir y hemos garantizado la cimentación, hace falta hacer crecer el edificio hacia arriba, independientemente de la altura que vaya a tener. Sabemos que los romanos utilizaban máquinas tractorias que no hemos conservado, pero que están muy bien atestiguadas en la iconografía. Sobre todo es célebre
el relieve de la tumba de los Hateri, que es el que yo he utilizado como motivo, digamos, de portada de mi presentación, y también en las termas de la villa de San Marcos, en Estavia, cerca de una de las ciudades vesuvianas, también tenemos la iconografía de cómo se transportaban bloques de piedra y columnas, además de esos magníficos dibujos del libro de la construcción romana del francés Jean-Pierre Adam, con esas castañuelas y esos sistemas de izado de los sillares. Lógicamente, aunque asociamos la arquitectura romana a una arquitectura esencialmente adintelada, los romanos fueron grandes maestros en la construcción de arcos y de bóvedas, bien en ladrillo, como tienen a la izquierda en la Basílica de Magencio y Constantino, con un sistema de cimbrado en opus laeteritium, bien a partir de bloques graníticos colocados a hueso, también con una cimbra que luego se retiraba, como se ve en ese arco de época Flavia, el arco cuadrifronte, el único de 4 vanos que tenemos en la Hispania romana, sobre la Vía de la Plata, en Cápera, en la actual provincia de Cáceres. Y aunque asociamos, y luego pondré ejemplos, las obras romanas a la piedra, el Valle del Ebro, por ejemplo, pone de manifiesto que Roma utilizó también el adobe, incluso en edificios singulares. Tienen ahí el presunto gran hórreo de Contrevia Velaisca, la actual Botorrita, y una casita que ya no existe porque se ha ido robando los materiales, moderna, del siglo pasado, del XIX, que explica muy bien cómo estarían construidas muchas de las viviendas de las ciudades romanas de tamaño medio. Un zócalo de piedra y un recrecimiento de adobe hasta la cubierta. Probablemente los edificios públicos, si había piedra, se construirían todo ello en piedra, pero el hórreo de Contrevia Velaisca demuestra que incluso un edificio con una cierta dignitas se construía con adobe. Pero es cierto que lo habitual era encontrar espacios desde los que extraer piedra. Quizá las canteras son, a lo mejor junto con las vías, el mejor ejemplo de la capacidad de Roma de modificar el paisaje, como muestra muy bien ese testigo, la agulla del Médol, ¿no?, que los romanos dejaron en el centro de la cantera del Médol, en las afueras, en el entorno del llamado Ager Tarraconensis, ¿no? Precisamente en el Médol se ven muy bien los distintos sistemas con los que Roma establecía una serie de rasas para penetrar en los frentes de cantera, unas cuñas de madera para facilitar la colocación de soportes que pudieran hacer palanca en la extracción de los sillares, y eso que es tan difícil quizá de entender en los dibujos de Adam, en los bañales lo tenemos atestiguado en varios ejemplos, ¿no? Una colección de cuñas en un frente que posteriormente fue abandonado, quizá por estas fisuras, estas marcas que veis marcadas en uno de los sillares de los pilares del acueducto, que son negativos de las cuñas de madera que se iban martillando para después empujar los bloques. Pero, aunque en los bañales ya conocíamos una cantera que en parte detectó don Antonio Beltrán y que nosotros publicamos en 2011, la cantera del Specus, porque está junto al Specus, a uno de los tramos excavados en roca del acueducto de la ciudad. En el último verano hemos localizado una cantera excepcional, que creo que es uno de los mejores ejemplos que aquí estoy comentando, ubicada en el barrio norte, casi en el límite perimetral por el área septentrional de la ciudad romana, ofrece detalles constructivos o extractivos, deberíamos decir, extraordinarios. Fíjense en esa imagen con los 3 negativos de los 3 largos sillares, casi de 1,20 m de longitud, que se extrajeron de ese lugar. El retallado que se hacía de la espalda del sillar desde el frente por el que se colocaban las cuñas, que también dejaba
su marca en la piedra que luego habría servido para seguir extrayendo bloques. Quizá aquí se desechó porque ya la anchura, la profundidad del sillar no compensaba. La presencia también de cuñas o de negativos de cuñeros para garantizar la extracción de los bloques y quizá, volviendo a Vitruvio, la constatación de que esa cantera, como la del Specus del acueducto, cumplía un principio fundamental en las canteras según Vitruvio: la proximidad, tener la cantera a pie de obra. En el caso del Specus, junto al tramo elevado del acueducto de los Bañales; en el caso de la cantera del Barrio Norte, junto a la gran muralla que apareció entre el verano pasado y este, y de la que enseguida verán también alguna imagen. Cuando se localiza un buen frente de cantera, la solución más acorde para la construcción, para los aparejos, son los sillares de opus quadratum, ¿no? Sillares bien escuadrados como esos de la parte meridional del foro de los Bañales. En otras ocasiones, si no hay buenos sillares, sirve el sillarejo, la mampostería, lo que los romanos y la arqueología clásica tradicional ha denominado el opus incertum, que a veces puede tener una forma incluso estética en forma de red, que son eso que llamamos los opera reticulata, ¿no? En forma, por así decirlo, de redecilla. Cuando también falta la piedra, y esto creo que es algo que debemos plantearlo también más en las recreaciones que hacemos de ciudades romanas, puede construirse parte del edificio con una materia prima que debió ser fundamental en los barrios normales, ya no digo humildes, en el ámbito privado de las ciudades romanas. Lo que se llaman los opera cratiquia, es decir, obras con un armazón de madera y un relleno de mampostería, como esa que está genialmente recreada en el Parque Arqueológico de Carnuntum, en Viena, inspirándose en la que aparece en esa iconografía, esa pintura de la tumba romana de Trevius Justus en Roma. En ocasiones se podían alternar grandes sillares con pequeños mampuestos. Esta fachada, que es de la Basílica de Baelo Claudia, recuerda bastante, aunque el motivo es un poco diferente, a la solución arquitectónica del muro sur del criptopórtico de Santa Cruz, y sobre todo a partir del siglo III y en el siglo IV, Roma empezó a sustituir en los paramentos la piedra por el ladrillo. El ladrillo ya lo había utilizado como elemento aislante. Pongo ahí un pavimento de opus spicatum de otras termas inexploradas, ¿no? Las de Figuera en Campo Real, de las que hablaba ayer el profesor Armendáriz, y este otro pavimento de spicatum consolidado en probablemente un vicus subsidiario del territorio de los Bañales, el vicus de San Román en Castiliscar. Curiosamente, el uso de esa alternancia de ladrillo con los paramentos tradicionales, bien sea quadratum, sillares escuadrados monumentales, bien sean mampuestos, vitatum, facilitaba un elemento polícromo que es muy característico de determinados edificios. El acueducto de los Milagros de Córdoba, de Mérida, que parece inspiró a los musulmanes en la alternancia cromática de los arcos de la mezquita de Córdoba, y otros edificios, por ejemplo el Aqua Marcia de Roma, donde se ve muy bien paramento de vitatum, la lateritium, vitatum, lateritium, sucesivamente. En nuestro ámbito hay un buen ejemplo en el monumento funerario de la sinagoga en Sálava, muy próximo a los Bañales, que podemos precisamente fechar en el siglo IV por esa alternancia y por el uso de eso que las fuentes llaman el opus mixto. En ocasiones, construir la pared era muy sencillo y Roma sencillamente hacía un gran muro de hormigón, el opus caementicium, porque la vivienda iba a aguantar
mucho peso. Algunas de esas torres, por ejemplo, que hay en Ostia o en algunos barrios de Roma, se construían para tener muchos pisos, esos rascacielos, ¿no?, de los que hablan los autores latinos, pero también cuando el monumento tenía que soportar un empuje muy fuerte o una carga del agua o de sus habitantes. Terminando ya nuestro proceso constructivo y también esta charla, lógicamente esos muros, aunque nosotros asociamos la idea de Roma a una proyección pétrea de los monumentos, en la mayor parte de los casos se enlucían, bien directamente con estuco, bien aplicando luego sobre el estuco pintura mural, bien a partir de la aplicación de una serie de crustae, de placas de mármol que embellecían toda la pared, ocasionalmente también el suelo, y en algunas ocasiones, dependía obviamente del presupuesto, solo el zócalo, la parte inferior del edificio. Es muy habitual que en las viviendas haya crustae en la parte de zócalo que quizás se hacía en quadratum y lo que era el alzado de adobe pueda recibir el estuco y al exterior la pintura, ¿no? Con el estuco los romanos hicieron auténticas virguerías que conocemos muy bien a partir quizá del mejor ejemplo, que es la Domus Aurea, y a veces el hallazgo de pintura mural, incluso descontextualizada, como esta que se ve aquí, de la zona norte de los Bañales, que nos facilitaron bastante antes de que empezáramos a excavar ese barrio, demuestra que estamos ante un vano. Los romanos también a veces abrían los muros, de ahí el ángulo de esa parte que se ha desprendido, abrían los muros para facilitar la colocación de vanos, ¿no? Este dibujo que se veía también en el libro de Adam, ¿no?, y que he traído aquí, de ese pictor, ¿no?, que está pasando esta paleta, ¿no?, con la que se iguala el estuco. Fíjense cómo el estuco calza sobre un trabajo de la parte muraria, ¿no?, que permite que el estuco cale mejor, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, en algunos paramentos de la ciudad Julio Claudia, Augusto Julio Claudia, del Puello de Belchite, en Zaragoza, que no sabemos cómo se llamó en época romana, se documentaron algunos de esos espacios para la fijación del estuco. En los últimos años, no sé si es una maldición o no, es muy interesante, pero también es muy costoso desde el punto de vista presupuestario, Los Bañales se ha convertido en un escenario de frecuente aparición de derrumbes de edificios a partir del colapso de sus muros y la acumulación de la pintura mural de los conjuntos, como este que apareció en 2020. También Santa Cruz de Slava atesora uno de los conjuntos pictóricos, en este caso arrojados como relleno en una reforma de la parte baja del foro, esa que ahora se puede visitar si ustedes van a Santa Cruz. Parece que ahí se arrojó un gran aluvión de centenares de paredes de edificios, algunos parecen públicos, otros privados, que han permitido recomponer algunos de los programas pictóricos, en este caso gracias al trabajo para el proyecto de Santa Cruz de Lara Íñiguez, de la Universidad de Zaragoza, y el grupo de investigación del que forma parte, el llamado Grupo Pictor, que ha concluido que alguno de los edificios que se arruinó y cuyo escombro se tiró para nivelar la parte meridional del Foro de Santa Cruz tuvo estos programas que parece que recuerdan a programas difundidos por pictores itálicos, es decir, a una clara conexión de este ámbito vascónico en una época augustea Julio Claudia con las modas que venían del ámbito itálico. Volvemos a lo que decíamos al principio de cómo las ciudades romanas se reconocían a partir de compartir esas modas comunes. Esto que a nosotros nos admira tanto de la pintura mural, sin embargo, en época de Augusto, Vitruvio no lo veía muy bien. No vamos a leer ahora el texto, la presentación está subida íntegramente a mi portal de SlideShare, donde la pueden ver con calma y descargarla, pero en ese texto
Vitruvio dice que llega un momento que la pintura empieza a dibujar unas arquitecturas fantásticas, en sobre todo el segundo y el tercer estilo, y que eso ya no es pintura, ¿no? Porque la pintura, aquí Vitruvio tiene una concepción muy griega del arte, que debe ser una imitación de la naturaleza, pues bueno, cuando se fingen estructuras imposibles, bueno, pues el propio Vitruvio contesta, ¿no?, contra ese gusto de algunos romanos. Sabemos que las viviendas y sobre todo los edificios públicos a veces forraban sus paredes y pavimentaban sus suelos con losas de mármol, las crustae marmóreas de las paredes y el opus sectile o los opera sectilia de los suelos, ¿no? Curiosamente, en la domus que estamos excavando en el barrio norte de Los Bañales, tenemos la sensación de que en algunas estancias hubo o crustae marmóreas o ópera sectilia, de los que nos han llegado varios fragmentos de mármol frigium de la última campaña, uno de los cuales ven aquí, pero en otras habitaciones de la misma vivienda, el mismo Dominus prefirió pintura mural imitando rosso antico, Carrara y Cipollino o verde antico, que eran tres mármoles mediterráneos, el Carrara obviamente itálico, que era una manera de generar las crustae marmóreas, pero de bajo coste, imitándolas a partir de su reflejo en la pintura mural. Una vez que tenemos el muro enlucido, estucado, pintado o dignificado con mármol, quizá lo que más nos cuesta imaginar de los edificios romanos es cómo funcionaban las cubiertas, cómo eran los tejados. La mayor parte de las veces nos quedamos con las tégulas planas, las ímbrices que recuerdan a nuestra teja arábiga y esas hermosas antefijas. Ahí he traído una del convento de Mayena y una muy bonita del territorio vascón que se conserva en la colección un poco diversa, ¿no?, que hay en el museo asociado a la ermita de la Virgen del Romero en Cascante, que es una pieza muy singular de las antefijas, quizá de la Cascantum romana, pero nos cuesta entender cómo se articulaban esas cubiertas que Adam dibuja de una manera tan clara con esas estructuras cimbradas de madera. Bueno, pues tenemos un ejemplo extraordinario gracias al estudio que con la colaboración de Rosario Cebrián de la Universidad Complutense de Madrid hicimos hace ya 3 años y con una ayuda de la UNED de Pamplona y del proyecto con la Fundación La Caixa y con la Fundación Caja Navarra en Santa Cruz. Ahí ven una serie de machones y de coronamientos de machones cuadrangulares y una serie de bloques que tienen unas rampas que permiten el trazado y el encaje de las vigas de madera que hacían de techo del criptopórtico de Santa Cruz y de suelo del edificio que se sostendría desde ese criptopórtico, y especialmente estas que tienen aquí, estas 3 en ángulo, servirían para recibir, y está labrado el negativo, las vigas que garantizarían el aspecto a 2 aguas de la cubierta. Con este recorrido, y ya para terminar, queda bastante evidenciado de qué manera elementos que Vitruvio contempla tuvieron su eco en ciudades romanas de cualquier ámbito, también obviamente del nuestro, pero también, por terminar con unas palabras de Vitruvio, que nos ha acompañado en esta última charla, de qué manera estos edificios exigieron siempre una suma industria, una gran habilidad técnica, que quizá lo más admirable es que nos siga admirando todavía después de 2000 años. Muchas gracias. Bien, pues abrimos el turno de preguntas, si hay alguna. Ahí en la presentación
en la última línea tienen la página donde está subida las diapositivas, que he visto a alguien que hacía fotos, que me parece magnífico, pero bueno, que están ahí, se puede descargar y siempre se verá mejor que en las fotos del móvil. Recuerden que hay premio para la primera pregunta. Pilar, muy rápida, ahí en la última fila, penúltima fila. Javier, ¿cómo se hacía extensiva el saber de Vitruvio a tantas ciudades que tenía Roma? Muy buena pregunta. A ver, yo pienso que, como en la mayor parte de los textos antiguos y en muchos de la época augustea, que es el ambiente en el que se mueve Vitruvio, el público objetivo de esos textos era absolutamente minoritario. O sea, Estrabón no lo leía casi nadie, más bien lo escuchaban en el círculo de Augusto y de los Julio Claudios porque contaba cosas exóticas, y probablemente con Vitruvio sucedía exactamente lo mismo. Es una literatura que pertenece al género técnico, por eso muy minoritaria, ¿no? El pueblo de Roma, si leía o consumía literatura, era poesía y sobre todo teatro, ¿no? Especialmente comedia. Pero el éxito de Vitruvio es que glosó una serie de principios que luego se difundieron por un procedimiento que salió aquí mencionado en la charla del profesor Blanco, que es el de la aemulatio, ¿no? La imitación de la ciudad que se consideraba que en un territorio reflejaba mejor la grandeza de Roma. Por ejemplo, en nuestro ámbito, no me he detenido en eso, pero los mármoles que tenemos atestiguados en nuestro territorio son curiosamente los mismos mármoles que hay en la pavimentación de la orquestra del Teatro de Caesar Augusta. ¿Eso es casualidad? Puede ser, pero puede ser que Caesar Augusta actuara como difusora, aunque solo sea por la visita que hicieran las distintas embajadas, ¿no?, de los distintos habitantes que van a la reunión conventual, de los programas edilicios. Y luego, por ejemplo, en los capiteles de Santa Cruz se ve muy bien que imitan tempranamente, muy rápidamente, modelos que se han visto en los capiteles del templo del Divus Augustus del Foro de Tárraco. También la capital provincial, servía como modelo. Entonces yo creo que el éxito de Vitruvio es que nosotros lo vemos hoy como una realidad que parece que contribuyó a globalizar unos determinados principios, pero en realidad fue la plasmación práctica por parte de arquitectos más o menos hábiles, como hemos visto, de esos principios, la que contribuyó a difundir a Vitruvio, pero probablemente en muchas ciudades de provincias y en algunas cuadrillas de arquitectos que quizá no fueron tan hábiles, pienso por ejemplo en el criptopórtico meridional del Foro de Santa Cruz, a lo mejor no habían leído todo ese apartado sobre los fundamenta de Vitruvio, o sencillamente confiaron en que la propia estructura y el propio peso de la mole meridional del Foro no iba a ser incompatible con una base limosa, ¿no?, y arcillosa, que no convenía a una estructura como esa, ¿no? ¿Alguna pregunta más en el chat? ¿Durante cuántos siglos estuvieron vigentes los principios y recomendaciones de Vitruvio? ¿Indica esto cierto inmovilismo o anquilosamiento constructivo en el mundo romano? No, realmente yo creo que lo contrario. Lo que establece es la perennidad de esa transformación del imperio, de la apariencia material del imperio, a partir de la época de Augusto, ¿no? Creo que no hay otro tratado de arquitectura. Curiosamente sí que hay tratados más tardíos relacionados, por ejemplo, con la munitio, con la construcción de campamentos o de establecimientos militares, pero el de arquitectura de Vitruvio se convierte en la obra canónica hasta prácticamente la antigüedad tardía,
y curiosamente solo se recupera, el profesor Armendáriz lo explicó ayer con mucha gracia, ¿no? Cuando decía que quizá ya estaríamos en Marte si no hubiera habido siglos medievales, ¿no? Solo se recuperó con el Renacimiento. De hecho, las primeras ediciones y traducciones de Vitruvio que hay, incluso la que se maneja habitualmente en castellano, es una edición de humanistas hispanos que se dan cuenta de que esos principios pueden alimentar esa segunda gran globalización, esa especie de neoclasicismo arquitectónico y a todos los niveles que fue el Renacimiento. Más que inmovilismo, yo lo vería desde la óptica de la perennidad. Son principios que todavía hoy los compraría cualquier arquitecto, ¿no? Porque garantizan la lucidez y el equilibrio, ¿no? También estructural de cualquier construcción romana, ¿no? Adelante. Nos ha hablado mucho de alcantarillados y cloacas. ¿No eran comunes? Muy buena pregunta. Bueno, en la charla del profesor Zúzar salieron algunos ejemplos, pero es que en nuestro ámbito, si nos ceñimos al ámbito vascón, la única ciudad que conserva restos de la red de saneamiento, con una además excavada y sensacionalmente difundida y financiada con una plataforma de micromecenazgo, es Calagurris, ¿no? Que excavó hacia mayo, terminó las excavaciones de una cloaca ya conocida, cerca de la iglesia, si no me equivoco, de San Andrés y Caesar Augusta. No hay, si no salimos del ámbito vascón, ¿no? Eso permite pensar, yo publiqué hace poco en el blog una entrada sobre la cloaca de Calagurris y reflexionaba un poco en este sentido, ¿no? Eso permite pensar que esa idea también de las salubritas, quizá podía haber dicho algo sobre eso, en el mundo romano podía ser un poco contradictoria, ¿no? Una ciudad como Los Bañales, que hace un gran esfuerzo para traer el agua desde 5 kilómetros al este y que aparentemente no tiene red de alcantarillado y tiene unas crepídines, unos bloques de piedra para cruzar las calles, no porque hicieran bonito, hicieran romano o pompeyano, como decimos ahora, sino porque las calles bajaban llenas de porquería y había que evitar mancharse los pies, ¿no? Con lo cual también esto se muestra muy bien en Marcial y en la poesía romana, ¿no? Las ciudades romanas también tenían esos contrastes, ¿no? Entre grandes edificios, esfuerzos constructivos y ornamentales por traer los materiales más caros y luego ausencia absoluta de una red de saneamiento, ¿no? ¿Por qué la tuvo Calagurris? A ver, una razón histórica puede ser que, según planteó el profesor Espinosa, Urbano Espinosa, Calagurris promociona el estatuto municipal porque la guardia personal de Augusto era de calagurritanos y entonces cuando los licencia después de la batalla de Actium, antes de ser Augusto, de hecho, o de proclamarse Augusto, pues quizá eso le da a la ciudad una cierta dignidad y una nueva planificación que les permite establecer una red de alcantarillado, ¿no? Y curiosamente me acordaba ahora en esta ciudad de la que hablaba el otro día en el coloquio, en Artieda, en el Forao de la Tuta, también hay un conducto que no sabemos si es de entrada o de salida vinculado con seguridad a lo que ahora sabemos que son unas termas, pero bueno, es como muy local y muy vinculado a un edificio público. La red, en cambio, de Calagurris o la de Caesar Augusta es evidente, indican de manera clara que hubo sistemas de saneamiento, pero muchas de estas otras ciudades no los tuvieron y creo que no es un problema de falta de evidencias, es que sencillamente no se planificaron de esa manera. ¿Realmente se cumplen las recomendaciones vitrurianas en las ubicaciones de las villae, evitando zonas inundables como se ha verificado en zonas como el Áger, Feliciensis y otros sitios? ¿Se ha hecho algún estudio como en las villae cercanas a los Bañales? No, en el entorno de los Bañales no hemos hecho estudios de ese tipo. Sí que con distancia kilométrica, la mayor parte de ellos están en las terrazas del Riguel y del Arba, pero bastante alejadas de las cuencas fluviales.
y, aunque no conozco el caso de Gerunda, en ocasiones puede verse también a cambios del régimen y del estiaje de los ríos, pero yendo al corazón, digamos, de la pregunta, como decía al principio, a propósito también de lo que preguntaba Pilar, Vitruvio realmente, digamos que recomienda una serie de principios, ¿no? Pero realmente un miembro de la aristocracia provincial que construye su vila, quizá más que a Vitruvio, leería a los teóricos de la agricultura, a Catón, a Varrón, a Columela, que aún son más antiguos, algunos de ellos, especialmente Catón, que básicamente como buenos tratadistas económicos que son, lo que recomiendan, más allá de huir de los ríos, es instalar la vila donde pueda cimentarse y donde esté cerca de una ciudad para tener jornaleros y de un espacio que le permita acceder a las riquezas, ¿no? Digamos que en esta gran biblioteca que es el mundo clásico, pues claro, si quieres construir un foro, quizá debes acudir a los principios vitruvianos, pero si lo que quieres es dedicarte a la res rústica, ¿no? Pues tendrás que buscar otro tipo de fuentes en los que a lo mejor esos principios arquitectónicos no eran el elemento primordial, ¿no? Un invento romano que daba a es el invento romano. Que aquí no se empleaba porque hace un componente que era no sé qué tipo de ceniza volcánica, ¿no? Sí. Eso había ya, tal. Sí, pero ellos lo suplen a veces con otro tipo de elementos sustitutivos, ¿no? Pues otro tipo de rocas parecidas, de arenas y de cerámica machacada también que puede cumplir esa función, ¿no? Lógicamente, esto vuelve a mostrar, a propósito de la pregunta anterior, la gran adaptabilidad de los arquitectos romanos, ¿no? Cuando a veces pensamos, no, es que solo son presas aquellas que son de quadratum, que tienen un muro trasero de impermeabilización de caementicium o que tienen argamasa hidráulica. No, porque en un terreno arcilloso no necesitas ese desembolso y probablemente el caementicium es mucho mejor en el ámbito itálico que en provincias, pero también en provincias se utilizó y da la sensación, por tanto, restos de muros de hormigón casi indestructibles que han sobrevivido incluso a la evolución urbanística de tantas ciudades, que funcionó bastante bien, ¿no? Que con materiales, digamos, de sustitución permitieron conseguir el mismo efecto portante y la misma fuerza constructiva que tenía el estándar, ¿no?